buenas noches a todos los usuarios que están conectados con nosotros. Esto es Sala de Prensa con Juan Andrés Beltrán. Juan, buenas noches. Buenas noches, Alejandra, a usted y a todos los televidentes. Vamos a hablar, por supuesto, del tema que preocupa profundamente, la situación en el departamento de Guaviare. ¿Qué pasa en el departamento de Guaviare? Es la pregunta que nos hacemos hasta ahora y que vamos a tratar de analizar y resolver en este corto espacio, teniendo en cuenta lo que ocurrió en las últimas horas y fue el hallazgo de esta fosa común con 8 cuerpos, con líderes sociales y espirituales en ese departamento. Juan. Así es, Alejandra, y es que este evento tan delicado, tan grave, de una masacre contra líderes sociales y espirituales, pues devela la crítica situación de orden público y violenta que se vive en el departamento del Guaviare. 8 personas que fueron citadas por un grupo armado, posteriormente secuestradas y asesinadas y enterradas en una fosa común, y no es sino hasta prácticamente poco más de 2 meses después que son hallados por la Fiscalía General de la Nación. Sí, señor. Momento entonces que nos da pie para analizar, como lo decía en principio, el panorama de lo que pasa en ese departamento. Por eso quiero saludar inicialmente a Laura Bonilla, ella es subdirectora de Pares, una experta, una autoridad también en el tema, para poder ampliar un poco el panorama de lo que sucede allí. Laura, bienvenida a Sala de Prensa. Bueno, muchas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes en Sala de Prensa. Laura, hemos estado hablando con distintas autoridades del departamento de Guaviare, alcaldes, el secretario de gobierno, también tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí en Noticias Caracol en vivo, y todos dan cuenta de una situación muy crítica por cuenta del miedo, de la zozobra que genera la participación de distintas estructuras ahora que se están disputando este territorio. Hablan de pueblos fantasmas, hablan de crisis en el sector comercial, hablan de confinamientos, de reclutamiento de menores, que las cifras siguen en incremento, y dicen, por ejemplo, el secretario de gobierno que nos dijo hoy Juan Andrés, básicamente estamos maniatados, la paz total nos está costando en el territorio. ¿Qué podemos decir? ¿Qué análisis hace usted sobre lo que pasa en el departamento de Guaviare, Laura? Bueno, pues digamos, voy a partir el análisis para poder hacer preguntas y también para explicarle un poco a nuestros televidentes. Lo primero es que en el departamento del Guaviare ha habido presencia de grupos armados prácticamente desde siempre. Justamente ese es el problema. Nosotros cerramos un ciclo de violencia, insurgente contra insurgente, o sea, guerrillas contra Estado, y en algunos casos con grupos paramilitares. Lo cerramos en el 2016. Entre el 2016 y el 2018, nosotros teníamos una muy pequeña ventana de oportunidad para llevar la presencia del Estado y que fuera el Estado quien sustituyera lo que hacían estos grupos en territorio. En este caso las FARC, que era un grupo armado grande, identificado, con campamentos, con unas reglas ya establecidas. No tenemos más eso, se nos acaba en el 2016 y no hicimos la tarea. ¿Cuál era la tarea? La tarea era construir unos aparatos locales, regionales de seguridad, porque esto, digamos, requiere más presencia policial para que no vuelvan estas emergencias a estar ahí, y aparatos de justicia para que si algo sucede, efectivamente la justicia tenga la capacidad de procesar eso. Ni lo uno ni lo otro lo hicimos y es lo que nos tiene en esta situación. Después de eso, entiéndanme, es el periodo de Iván Duque 2018-2022, donde no hicimos absolutamente nada. La persecución a las disidencias fue completamente infructuosa. Estas disidencias se convierten de una serie de grupitos dispersos en lo que hoy conocemos como Estado Mayor Central. El presidente Petro abre una ventana a la negociación con estos grupos, pero desde el nivel nacional, y en eso lo que decía el secretario es muy importante, no, el nivel local nunca estuvo involucrado, y es bastante grave porque desde el nivel local era donde se sabía efectivamente todo lo que estaba pasando y cómo atenderlo y cuáles eran las capacidades. Y ese Estado Nacional en Bogotá no fue capaz de atender ni los tableros de la guerra ni los tableros de la paz. Y eso nos lleva a que finalmente hoy tengamos aproximadamente 2 bloques grandes en disputa, el Estado Mayor de Central y el Estado Mayor de los bloques y frentes, ambos que provienen en primer lugar de unas pequeñas disidencias que salen del acuerdo, pero que mutan, reclutan mucha gente, tienen acceso a armas, a recursos, y hoy están, vamos, con el control territorial tan amplio que tiene el departamento del Guaviare. 4 de 4 municipios tienen presencia de actores armados.
Esto es un fenómeno que se replica después de la firma del acuerdo de paz, y es que de una u otra manera las FARC hacían algún tipo o ejercían algún tipo de autoridad, si se quiere, y se fragmentan. Algo que ha pasado en el Cauca, algo que ha pasado en norte de Santander, se convierten en grupos más pequeños, de alguna forma incontrolables. Esta situación, ¿por qué, para el caso del Guaviare en particular, por qué es tan atractivo para los grupos armados ilegales y para todos estos grupos pequeños que, pues, de una u otra manera se siguen disputando esas economías en esos territorios? Pues digamos que el control territorial siempre es atractivo para los grupos que se dedican a cuestiones ilegales por distintas maneras. Por ejemplo, la forma más fácil de obtener recursos ilícitos, la gente cree que es el narcotráfico, pero no, es la extorsión. Entonces, cuando los grupos empiezan a enfrentar, esos pequeños grupos que quedan, empiezan a, en primer lugar, extorsionar comunidades, en segundo lugar, a tratar de tener las rutas del narcotráfico. Este es el caso del Frente Primero, que es el que se sale de las disidencias al mando de Gentil Duarte y que era un frente muy pequeño. Ese frente logra en menos de 4 años tener acceso a muchísimo dinero por vía del narcotráfico, por vía de la extorsión y por vía de control de las comunidades y por vía, también hay que decirlo, de la ausencia del Estado que ejerza eso. Ese pequeño grupo es el que se termina transformando en otra serie de estructuras, mezclándose con otras estructuras que estaban en la región de crimen organizado, delincuencia organizada más pequeña, y comienzan a hacer ejercicios de control territorial. Si tú controlas un territorio, tú controlas toda la economía que está dentro de ese territorio, das permiso para entrar o salir, para saber qué fluye, qué pasa, controlas la zona de los ríos. Entonces, digamos, es una gran ventaja no solamente en el sentido económico, sino también político. Esa es la característica del nuevo ciclo. Es como si estos grupos dijeran: voy a armarme y voy a competirle al Estado, voy a suplantar las funciones del Estado, le voy a competir, y si él quiere negociar conmigo, pues va a tener que de una u otra manera aceptar mi autoridad sobre la zona, porque yo soy capaz de no solamente hacer daño, sino soy capaz de retar el poder del Estado en territorio. Esa es la característica de ese ciclo de violencia, y en eso estamos al día de hoy. Y estamos peleándolo sin las herramientas correctas, que es el gran problema que tenemos. Claro, y es un ciclo que parece un círculo vicioso, básicamente, y por eso quisiera preguntarle cuáles son esas herramientas que se necesitan para no estar en esta situación día tras día, quizá cambiando de noticia y cambiando de región, pero es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo, y cambias de ciclo y es básicamente lo mismo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es tener las herramientas para cerrar efectivamente este ciclo, no ponernos a lo que muchas voces están diciendo: entonces el acuerdo fracasó, cerrar la JEP, etc. Lo que hay es que continuar con ese tipo de implementación, pero hacerla mucho más eficiente. Por ejemplo, los planes nacionales de vías terciarias que se necesitan tanto para interconectar estas zonas y que funcione. Eso a mediano y largo plazo. La transformación de la policía es sumamente importante, porque hoy en día tú tienes unos grupos como el Estado Mayor Central, no tienes suficiente ejército, aunque tenemos una fuerza pública muy grande, no tenemos la capacidad suficiente en presupuesto, por un lado, y no tenemos la capacidad suficiente en capacidad de movilización. La inteligencia, la gasolina, todas esas cosas que se necesitan en el día a día, porque el ejército no puede estar llegando del Catatumbo al Guaviare en cualquier momento. Y lo otro es muchísima inteligencia y muchísima capacidad policial. Eso por el lado del Estado. Y por el otro lado, lo que necesitamos es una gran estrategia de protección a los civiles, a la sociedad civil y a las autoridades locales que están ahí en territorio. Entonces, ese tejido social que está ahí necesitamos protegerlo. ¿Por qué? Porque al día de hoy no tenemos ni una sola herramienta efectiva de protección. La UNP definitivamente hay que reformarla, no está sirviendo para nada. Es imposible ponerle a cada persona en estos territorios una escolta y un carro, pues además de todos los escándalos de mafia que han salido alrededor de eso. Por lo menos esas son cosas que tenemos que atacar si queremos efectivamente frenar y contener este ciclo de violencia, proteger a la gente y hacer que salgamos de él. Listo. Este panorama realmente, pues como lo mencionaba Alejandra hace unos momentos, se replica en un lado, se replica en el otro, pero y en los territorios la voz de las autoridades locales
también se replica es en que se quedan sin herramientas, en que se quedan maniatados. Nos lo decían algunos alcaldes locales, por ejemplo, para el caso del Guaviare nos decían, nosotros tenemos algunas mesas de derechos humanos para que intentar que los grupos ilegales no terminen o dejen por fuera a la población civil de todas sus acciones. Sin embargo, pues no podemos dialogar con ellos cuando el gobierno tiene unos diálogos de paz con ellos. Entonces, en ese sentido también quedan maniatados. ¿Cómo, qué figura ejercería ahí o de qué manera fortalecer esa autoridad local para que pueda realmente atender a sus ciudadanos? Es que son dos cosas distintas. Lo primero es presupuesto y lo segundo son competencias. El gobierno del presidente Duque fue el que hizo un decreto que prohíbe, y yo no sé por qué no se ha derogado, por no que no se incluyó en la paz total, prácticamente que deja por fuera a las autoridades locales de los procesos de paz. No entiendo por qué en este gobierno no se revisó ese proceso. Digamos que buscaba que nadie interlocute con actores armados excepto el gobierno nacional y quien delegue. Eso tiene ventajas y desventajas, pero definitivamente es una cosa a revisar. Lo segundo es capacidad, es que la policía presente en estos municipios es muy pequeña al tamaño de la amenaza, entonces lo que necesitamos reforzar son o las medidas comunitarias de protección, por ejemplo, que no lo hemos hecho durante este gobierno, se dijo que se iba a hacer y no se hizo. Es necesario también reforzar presencia de otros actores que puedan ser disuasivos en caso de que se decida hacer una mesa de negociación, porque hoy realmente no hay mesas estables de negociación con ninguno de los grupos que están. La del Estado Mayor de los bloques está en crisis y la del Estado Mayor Central es completamente inexistente. Quizás se debió pensar muy bien antes de ofrecer una iniciativa de negociación y esto queda para el próximo gobierno. O sea, cualquier iniciativa tiene que pensarse y balancearse muy bien para que no ocurra lo que ya está ocurriendo con el Estado Mayor Central, y es que o sea, mejor dicho, una paz mal manejada termina siendo aún peor que ninguna, y eso es lo que no queríamos que sucediera. Pues Laura, muy preocupante el panorama, lastimosamente, el que se está viviendo, el que nosotros analizamos, pero que por supuesto están sintiendo las comunidades allí, en este caso en específico donde estamos hablando y donde nos estamos concentrando en el departamento de Guaviare. Gracias por esos minutos. Muchísimas gracias a ustedes siempre por llamarme y pues por permitirme explicar y hablar con la audiencia. Y a Laura siempre por atender. Mire, tenemos otro invitado también que nos acompaña a esta hora aquí en Sala de Prensa. Queremos también escuchar su análisis. Les estoy hablando de Luis Emil Sanabria Durán, cofundador de Red de Paz, a quien saludamos y le agradecemos por esos minutos con Sala de Prensa. Un placer saludarlos y qué bueno poder analizar estas difíciles situaciones por las que atraviesan las regiones en Colombia. Y un poco hablamos del papel que juegan los líderes sociales, del papel que juegan las comunidades, del papel que juegan las autoridades locales, el gobierno nacional, pero también, y vale la pena mencionarlo, las mismas fuerzas militares que también hemos visto, y con esto quiero arrancar con usted, Luis, y es... Hace algunos días hablábamos del secuestro y posterior liberación de 57 militares, esto en el departamento del Cauca. Una fuerza militar que tampoco tiene las garantías para poder hacerle frente a esos grupos armados que en el caso específico del departamento del Guaviare estamos hablando, y lo dice la misma Defensoría, que lo que están haciendo es tomar fuerza y disputarse este territorio, por supuesto para sus fines de economía ilegal. ¿Qué decir al respecto también? Bueno, yo creo fundamentalmente que hay que, en este caso, como lo ha dicho el ministro de Defensa, hay que seguir el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas con un enfoque más comunitario y de mayor acercamiento a las comunidades, pero también hay que posibilitar que en esos territorios se fortalezca el Estado, se fortalezcan los municipios, se fortalezca el departamento, se fortalezca la sociedad, que las organizaciones sientan que hay un Estado que los respalda y al cual pueden acudir y con el cual cuentan. Es que hoy muchas de estas regiones, como la del Guaviare, están pues prácticamente abandonadas, no de ahora, sino de hace muchos años. Pero ahora que hablamos de paz total, ahora que hablamos de paz integral, pues es necesario seguir fortaleciendo esos ejercicios con la comunidad. Por ejemplo,
hacemos una invitación, hay que instalar los consejos municipales y el Consejo Departamental de Paz, que con la gente podamos analizar estrategias territoriales. No es cierto que no las tengamos, lo que pasa es que muchas veces se nos olvida que hay allí unas herramientas con las que podemos contar. Nosotros también le hemos estado diciendo al gobierno que es muy importante que avancemos en los diálogos humanitarios, que se permita de alguna forma que los mandatarios, la iglesia, las organizaciones sociales ayuden a aclimatar de alguna forma la convivencia y la reconciliación, y que por supuesto haya mayor claridad en relación con los diálogos de paz. Si bien es cierto, con esta disidencia de Iván Mordisco no hay diálogos hace ya varios meses, es muy importante buscar con las comunidades ejercicios de convivencia, de resistencia y de apoyo para que éstas también sientan, como lo dije anteriormente, que hay un respaldo nacional y que hay un respaldo territorial para sus necesidades. Hay que seguir denunciando estas acciones que no solamente infringen el derecho internacional humanitario, son delitos de lesa humanidad, son masacres, son cosas que afectan profundamente nuestra sociedad, y hay que denunciar a estas organizaciones porque ya hace rato, en este caso las disidencias que dirige Iván Mordiscos, que perdieron toda orientación política, y como se ha dicho ya desde muchos sectores hoy, su principal acción es el negocio ligado al narcotráfico, a la extorsión, al secuestro y a la minería ilegal. Sí, precisamente usted hablaba de masacres como esta, que definitivamente es el marco de una crítica situación de orden público en el departamento del Guaviare como en otras zonas del país. Lo que ha sido esta situación, cómo se presentó y los detalles que entregó la Fiscalía, vamos a ver el siguiente informe. Estos son los rostros de las 8 personas que fueron secuestradas, asesinadas y enterradas en una fosa común en zona rural del Guaviare por las disidencias de las FARC de Iván Mordisco. El pastor religioso James Caicedo, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Agua Bonita, Nixon Peñalosa, Carlos Valero, Jesús Valero y Óscar Marín, que también eran parte de la misma asociación, y los campesinos Isaíd Gómez, Maribel Silva y Marjorie Hernández tenían en común su afiliación religiosa, su origen araucano y, según la Fiscalía, también coincidían en que llegaron ya hace un tiempo al Guaviare buscando una nueva vida. Todos vivían en Pueblo Seco y venían desde el departamento de Arauca a hacer vida en el departamento del Guaviare, huyendo de la violencia en el departamento de Arauca, pues encontraron otros niveles de violencia desafortunadamente en el departamento del Guaviare. Pero el pasado 4 de abril, estas 8 personas fueron citadas por el Frente Primero Armando Ríos de las disidencias de las FARC. Estas personas fueron sometidas a un interrogatorio por una razón, por una simple razón y equivocada razón, y es su origen araucano. Estas personas venir o provenir inicialmente del departamento de Arauca y haberse instalado en el Guaviare, se cayó en una paranoia criminal por parte de esta estructura Armando Ríos del Frente Primero de las FARC, y se asumió que por ese origen tenían vínculos con el ELN. Dicen los investigadores que los campesinos fueron secuestrados por los disidentes y trasladados en lancha desde Calamar hasta la vereda Pueblo Seco, y tras varias horas de plagio los asesinaron y enterraron en una fosa común. En ese punto, sus familiares y las autoridades desconocían lo sucedido, los daban por desaparecidos y guardaban la esperanza de que aparecieran con vida. Hemos decidido ofrecer hasta 50 millones de pesos para quien nos dé la información de dar con el paradero de estas personas. Más de 30 días después, una captura dio luces de lo sucedido y una posible ubicación. A raíz de una captura realizada por nuestro fiscal en San José del Guaviare de un integrante del Frente Primero. Este sujeto, al ser capturado, se le incauta un teléfono celular, se ordena la extracción de información debidamente legalizada, y cuando se logra obtener la información de este celular, se observan imágenes de las 8 personas en vida, de las 8 personas junto con integrantes del Frente Primero y de las 8 personas asesinadas. Al momento de su desaparición, se inician todos los actos investigativos para determinar el lugar donde pudieran estar. Este fin de semana, los agentes del CTI y el Ejército ubicaron la fosa común donde hallaron los 8 cuerpos que, a falta de una última verificación de ADN, corresponderían a los 8 campesinos y líderes sociales de la región que, pese a no tener ninguna amenaza o intimidación, fueron asesinados por las disidencias de Iván Mordisco.
Mire, Luis, ahí en el informe podíamos ver pues varias situaciones realmente complejas y lamentables. Hablamos de la revictimización de unas personas que estaban huyendo de la violencia en otra zona del país, pero también hablamos de el asesinato de líderes sociales y de líderes religiosos, que más temprano lo hablábamos también con Alejandra, y es que en muchos casos estos líderes religiosos se convierten en la única representación del Estado en las zonas olvidadas de nuestro país, en las zonas más lejanas, rurales, en diferentes puntos de Colombia. Esta masacre marca un irrespeto como por ese acuerdo de facto que había con los líderes religiosos en el país, Luis. Pues yo creo que sí, porque no solamente se está atacando a líderes sociales, presidentes o miembros de las juntas de acción comunal o ecologistas, en fin, que ha sido como una lamentable situación desde hace muchos años, sino que hoy también se ataca a líderes espirituales, cuando la sociedad está pidiendo precisamente estos diálogos pastorales, diálogos espirituales, que ayuden a solucionar estas situaciones tan graves que afectan a las comunidades, que los líderes espirituales puedan ir a los campamentos, que sean respetados, que sean reconocidos, que también pregunten por las personas que están en poder de los grupos armados y den alguna razón a sus familiares sobre su estado de vida, sobre su condición. Todas estas cosas hoy tan lamentables en personas protegidas por el derecho internacional humanitario como son los líderes espirituales y los líderes sociales, pues dan cuenta de la degradación de este conflicto que necesitamos entre todos y todas meternos a ver cómo se soluciona y que la sociedad civil haga un esfuerzo mayor junto con los gobernantes locales para poder resistir y persistir en su labor constante de búsqueda de la paz y de la convivencia. Diálogo, es válido también recordar esta convocatoria que hicieron desde allá, desde el departamento del Guaviare, a una marcha por la vida y por la paz. Esa es la invitación que les estamos mostrando, que ellos compartieron. Dice: el municipio de Calamar Guaviare se une y se solidariza por la vida y memoria de los 8 habitantes que desaparecieron y fueron encontrados sin vida. Acompáñanos en una marcha pacífica para honrar su recuerdo y alzar la voz por justicia. La hora de citación a las 3 p.m. frente a la alcaldía municipal. Alcaldía que de hecho acaba o decretó también el día de hoy duelo colectivo por 3 días, la alcaldía de Calamar, por cuenta de este hecho, en esa zona donde ocurrieron los hechos, donde se encontró esta fosa común con los 8 cuerpos. 8 cuerpos que nos permiten hablar también, estamos hablando de los líderes espirituales, pero también de los líderes en general. El panorama para los líderes sociales en todo el país es bastante crítico. Hoy también lo hemos estado abordando sobre las cifras que se están manejando, que son preocupantes, y sobre las garantías. Un panorama que incluso llevó a la Procuraduría a abrir una nueva indagación en contra del director de la UNP frente a los requerimientos, a las solicitudes de vigilancia y seguridad para estos líderes. Hablemos del panorama para ellos. Pues yo creo que básicamente como aquí se ha dicho y en muchos otros escenarios, el esquema tradicional de protección no funciona en los territorios, no funciona en aquellos lugares en donde la gente está indefensa. Hoy necesitamos mayor nivel de coordinación entre la Unidad Nacional de Protección, la Fuerza Pública, Policía, Ejército, Armada, los gobiernos locales y la sociedad. Pudiéramos avanzar, por ejemplo, hacia mecanismos de protección colectiva, a mecanismos de autocuidado y autoprotección también en los territorios, pero también incentivar este tipo de acciones como las que hoy se convocan en Calamar, marchas, movilizaciones, acciones ciudadanas, que podamos decirle a los actores armados que en esta sociedad, en esta Colombia que piensa en el presente y en el futuro, ya no tienen cabida, que es necesario que piensen realmente en cómo van a solucionar su situación de violencia y cómo van a reinsertarse a la vida productiva, a la vida social, a la vida política. Hoy estos actores necesitan un mensaje fuerte de unidad del pueblo colombiano para que sientan que hay un rechazo efectivo hacia su actividad ilícita y violenta. Ya hablaba usted
precisamente de esas acciones que podría tomar la sociedad civil a través de esas manifestaciones de rechazo por la violencia, pues de una u otra manera mandándole un mensaje contundente a los grupos armados en el territorio. Pero ¿qué acciones, por ejemplo, pues teniendo en cuenta todo el contexto de los diálogos, de la paz total proyectada por el gobierno nacional, qué otras acciones debieran tomar, por ejemplo, urgentemente, tanto autoridades del orden nacional, autoridades locales y fuerza pública, pues para mitigar un poco esta situación tan compleja que se vive en el departamento? Yo creo que es muy importante seguir insistiendo en la coordinación del Estado, y cuando decimos del Estado no solamente es del gobierno nacional, es el gobierno nacional con los gobiernos departamentales y municipales, pero también con las otras instancias del Estado, con la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, etcétera, la Fuerza Pública, pero también una coordinación en relación con la inversión social en los territorios abandonados y excluidos hace muchos años y que hoy lamentablemente todavía no llega. Todavía la gente espera que esa inversión en educación, en salud, en vivienda, en superación de los cultivos de uso ilícito se haga realidad, y entonces ahí sí necesitamos una mayor coordinación del Estado, pero también necesitamos que desde allí se hagan acciones culturales, pedagógicas, de fortalecimiento de la organización y de la cultura de paz. Es que parece que a la oficina del Alto Comisionado para la Paz se le ha olvidado que ellos no son la oficina de la negociación de la paz, sino la oficina de la paz, y que la paz implica muchas otras cosas en cuya responsabilidad ellos tienen que atender, ayudar a coordinar, ayudar a fortalecer el Estado, ayudar a que emerja en los territorios. Todas esas acciones seguramente van a ir ahogando en democracia, valga la expresión, a todos estos grupos armados y señalando realmente un camino que nos permita salir lo más temprano posible de esta lamentable situación. Pues Luis, muchísimas gracias por aceptar esa invitación para Sala de Prensa y por su análisis. No, muchas gracias a ustedes y un saludo de solidaridad a todos los habitantes de Guaviare y a todos los habitantes de los territorios hoy afectados por la violencia. Que lastimosamente, hay que decirlo, es buena parte del territorio colombiano. Juan. Lamentablemente muchas zonas del país es la realidad que se viene replicando y que pues me llama la atención una frase que mencionaba Luis, sí, que es combinar las acciones del orden nacional, del orden local y de la sociedad civil para ahogar en democracia a estos grupos que están sembrando el terror en muchas zonas de Colombia. ¿Qué pasa en el Guaviare? La pregunta que tratamos de resolver hoy en Sala de Prensa. A todos muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.